La seguridad de los sistemas de información es vital para cualquier empresa u organización. Imagínese que un día llega a su trabajo, a su oficina y el ordenador no arranca. O simplemente nos han introducido un virus. O lo que es peor, nos han podido quitar la información vital de nuestra empresa. Por ese motivo voy a comenzar con una serie de vídeos sencillos en los cuales quiero introducir inicialmente el sentido de la criptografía. Veremos una introducción, sus fundamentos. Posteriormente, para hacerlo algo más sencillo y amigable, hablaré de la historia, de algunas anécdotas y contaré cómo funcionan los criptosistemas simétricos, los criptosistemas asimétricos y los criptosistemas híbridos, para posteriormente introducirme en detalles de organización de la seguridad de la información dentro de las empresas. Espero que le guste y que le sean atractivos esta serie de vídeos que quiero presentar. La criptografía viene de la base fundamental de preservar y hacer privada, hacer confidencial los datos. Esos datos pueden producir información en un momento determinado. Y esa información puede ser vital para la protección de activos, para la seguridad de las personas, para la seguridad de comunidades, etc. Luego esa necesidad existe desde la antigüedad y está derivado en su origen de las comunicaciones por escrito. O sea, normalmente cuando se estaban haciendo este tipo de comunicación, y por eso en su origen lo que se hacía, no había teléfono, no había forma de mandar ningún tipo de mensaje, pues se hacía por escrito. Entonces esa comunicación por escrito había que cifrarla. El origen de todo esto viene de la antigüedad. Entonces, como le digo, no es de estas guerras, ni de hace 4 días, ¿no? Ni del siglo pasado, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo ya se estaba haciendo cosas de estas, ¿no? Y el juego es de un emisor, que hay un medio de comunicación, a un receptor. Hoy el día del medio de comunicación normal es Internet. Pero vamos, cuando estábamos hablando de la antigüedad, el medio de comunicación normal era a caballo, o sea, que iba alguien con un elemento a caballo que se lo llevaba al receptor, o sea, que era totalmente diferente al que utilizábamos ahora, pero el juego es de emisor, medio de comunicación, a receptor. Y las aplicaciones de todo el tema criptográfico están en todo, están en la empresa. La empresa, imagínense ustedes que hay una sede en Madrid o una sede en Valencia, de una empresa que está vendiendo determinados activos en Estados Unidos y que la empresa matriz está en Estados Unidos, pues no quiere que la información la pueda poder leer nadie, ¿no? Entonces esa transmisión a lo mejor la está haciendo a nivel, la está encriptando. Puede ser la defensa, y vamos a tener ejemplos dentro de las guerras mundiales y los vamos a ver. Puede ser para el propio gobierno, es decir, los gobiernos que no quieren que se filtren determinados mensajes entre elementos del gobierno, ¿no? Pues entonces puede tenerlas totalmente encriptadas. O, ya verán ustedes, aparece mucho en etiquetas psicológicas para demostrar una superioridad o una inteligencia, normalmente dentro del esnovismo o de la maldad. O de la maldad. Y ahora habrá algunos ejemplos que les iré enseñando, en los cuales pues hay gente que dice, yo voy a hacer esto, pero te lo voy a decir encriptado, a ver si eres capaz de cogerme, ¿no? Bueno, pues esta etiqueta psicológica también aparece mucho dentro de este campo. Y lo verán porque también cuando estamos hablando en el campo de la defensa o en la prevención, en las guerras, etcétera, siempre se juntan una serie de personas, matemáticos, que lo que están intentando demostrar es que son capaces de romper un determinado algoritmo de cifrado, ¿no? Entonces, soy más inteligente que tú y mi mente va a estar al servicio de esta ruptura, ¿no? El primer elemento en el siglo V a.C. es lo que se llamaba la escítala espartana o el bastión de Licurgo. Era una vara en la cual se estaba enroscando un papiro o una cinta que era de cuero. Aquí el truco, o donde está el algoritmo de encriptación, es en la longitud y en el diámetro de la vara. Si yo este diámetro lo hago de una medida determinada, a la hora de enrollar el papiro alrededor, pues habrá una serie
de caras de ese papiro o de ese cuero en el cual yo podré escribir. Cuando yo suelto el papiro, pues resulta que aparecen una serie de letras sin sentido. Es decir, el mensaje completo que yo tenía escrito en esta primera línea, en esta segunda línea, en esta tercera línea, cuando suelto la cinta, pues resulta que ahora es longitudinalmente, tengo una serie de letras que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, pues esto se mandaba a través de mensajero y hay que tener en cuenta en qué escenario nos estamos moviendo, pues esto que si nos ponemos a romper este tipo de algoritmo de cifrado no tardaríamos mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que en aquellos tiempos leían muy pocos, entonces era un elemento fácil de poder ocultar, ¿no? Puesto que la mayoría de ellos, aunque estuviera bien enrollado a través de la escítala, no iban a poder leerlo, ¿no? Segundo, tenían que ser despiertos para la búsqueda y ser capaces de inventar cuál iba a ser la forma de descifrar lo que había esto. Tampoco eran, en aquella época, no existía ese tipo de inteligencia de búsqueda. Y segundo, hay que tener conocimiento de la información que hay aquí. Si no sabemos qué es lo que significa cada una de estas palabras porque no estamos relacionados con el contexto, pues mal vamos, no íbamos a entender nada aunque estuviera en claro, ¿no? Como digo, es sistemas sencillos, pero fíjese, ya hace la antigüedad ya estaban apareciendo este tipo de sistemas criptográficos. El siguiente, ya en el siglo II a.C. que se conoce, pues es el cifrador de Polibios, en el cual pues era el juego de los barcos, ¿no? Era muy sencillo, la cuestión era que yo relacionaba los caracteres, por ejemplo los del alfabeto, para que lo entiendan fácil, con una serie de filas y columnas. Y a cada uno de los caracteres, por ejemplo, si yo quería decir método usado por los griegos, que era el que se utilizaba en aquella época, pues la M correspondía a las letras, si lo tengo bien puesto, la C y la B. C y B, pues la M corresponde a la C y la B. La A y la E, A y E corresponde a la E, efectivamente, método. Luego aquí podemos leer método usado por los griegos. Evidentemente, en claro no está, tendríamos que pasar justo por el cifrador de Polibios, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos que en su momento se utilizó. El siguiente, que ya nos vamos acercando, estamos en el siglo I a.C., pues era el cifrador del César, que ya era algo más complejo, porque estamos hablando de hace ya unos 2000 y pico años, ¿no? Y consistía en sustituir cada una de las letras del mensaje en claro por otra letra del mismo alfabeto, pero en el cual había habido un movimiento, una transposición del alfabeto completo. Es decir, a la letra A le correspondía la D, a la letra B le correspondía la E, a la C la F, ¿no? Entonces, en ese método desplazado del abecedario, pues si queríamos decir método usado por los romanos, pues salía una cosa similar a esta, ¿no? PH, W, R, G, R, una cosa así, ¿no? Entonces, como ven, tiene su dificultad, pero se podía complicar. Si esto hoy en día lo lleváramos a intentar hacer un ejemplo, pues ¿por qué la transposición tiene que ser de 3 posiciones? Podríamos hacer una transposición de n posiciones y a lo mejor cambiarlo cada cierto tiempo. Cada palabra, pues metíamos una transposición más, de manera que lo hacíamos algo más complejo. Ya no solamente el desplazamiento, sino en cada uno, en cada letra, pues a lo mejor hacíamos un desplazamiento más, ¿no? Bien, pues podíamos complicarlo. La dificultad en estos viene ya no solo en intentar sacar cuál es el mensaje, sino en la capacidad por parte del enemigo o por parte de alguien que quiera enterarse de esta información de poder descifrarlo, ¿no? La capacidad de poder descifrar lo que hay aquí abajo. Entonces, sin conocer cómo se está cifrando, evidentemente, hay que pensar mucho qué es lo que se está haciendo en cada uno de estos y hacer mucho prueba y error hasta que consigamos romper lo que es el algoritmo de cifrado.